Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaremos de las funciones de texto más utilizadas en Excel. Bueno, realmente veremos a casi todas las funciones de texto, ya que son necesario conocerlas porque si trabajamos con Excel, en algún momento tendremos que usar alguna de estas funciones. Para ello nosotros tenemos que estar preparado y conocer cómo es el funcionamiento de cada una de estas funciones. Empecemos. La primera función que conoceremos es la función izquierda. Esta función nos permite extraer un número determinado de caracteres desde el lado izquierdo de una cadena de texto. Repito, si tenemos una cadena de texto y queremos extraer una cierta cantidad de caracteres desde el lado izquierdo, lo podemos hacer utilizando esta función. Veamos un ejemplo. Nosotros aquí en la columna A, desde el rango A6 hasta el rango A10, tenemos varias cadenas de texto. Por ejemplo, si nos ubicamos en la celda A6, miren, en esta cadena de texto tenemos en el lado izquierdo tenemos al número del DNI. Luego en la parte intermedia tenemos el género y al lado derecho tenemos el código. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es extraer el número del DNI, solo el número de DNI. ¿Ok? Entonces nos ubicamos en la celda B6, escribimos igual, luego la función, en este caso izquierda. Ahí está, hacemos doble clic. Esta función tiene dos argumentos, el texto y el número de caracteres. El texto viene a ser nuestra cadena principal de donde vamos a realizar la extracción. Y el número de caracteres viene a ser la cantidad de caracteres que vamos a extraer. En este caso, nuestro primer argumento vendría a ser la celda A6, punto y coma. Luego el segundo argumento nos dice cuántos caracteres queremos extraer de esta cadena de texto. En este caso, como queremos el número del DNI, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número del DNI tiene 8 caracteres, entonces ponemos 8. Y eso sería todo. Cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos el resultado. Hemos extraído solo el número del DNI. ¿Ok? Vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. Ahora veamos a la siguiente función. La siguiente función viene a ser la función derecha. Esta función nos va a permitir extraer un número específico de caracteres desde la derecha de una cadena de texto. En la función anterior que hemos visto, nosotros hemos extraído datos, pero a partir del lado izquierdo. Pero con esta función nosotros vamos a extraer caracteres, pero desde el lado derecho. ¿Ok? Tenemos el mismo ejemplo. Miren, aquí están los datos. Y lo que vamos a hacer ahora es extraer solo el código. El código está al lado derecho de nuestra cadena de texto. Miren, aquí está el código. Y lo que vamos a hacer es extraer solo esa parte. Entonces nos ubicamos en la celda B18. Escribimos igual. Luego la función derecha. Ahí está. Hacemos doble clic. Esta función tiene los mismos argumentos que la función izquierda. La única diferencia es que esta función extrae a partir del lado derecho. Veamos, el primer argumento nos pide el texto. Ya sabemos, el texto viene a ser nuestra cadena principal. En este caso, nuestra cadena principal viene a ser A18. Punto y coma. Luego nos dice cuántos caracteres queremos extraer de esta cadena de texto. Yo quiero extraer el código. Entonces vamos a contabilizar cuántos caracteres tiene el código. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 caracteres, entonces ponemos 4. Y eso sería todo. Cerramos paréntesis, y Enter. Y ahí tenemos solo el código. Por último, lo que haremos es hacer un copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los códigos. ¿Ok? Pasemos ahora a la siguiente función.
La siguiente función viene a ser la función extrae. Esta función nos va a permitir extraer un pedazo de caracteres de una cadena de texto. En otras palabras, con esta función nosotros podemos extraer de cualquier posición. Podemos extraer del lado izquierdo, del lado derecho o de cualquier otra posición. Veamos un ejemplo. Miren, nosotros tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso nosotros ahora vamos a extraer el género. Aquí está el género. ¿Ok? Entonces nos ubicamos en la celda B29. Escribimos igual. Luego la función, en este caso, extrae. Ahí está. Hacemos doble clic. Esta función tiene 3 argumentos. Empecemos por el primer argumento, el cual viene a ser el texto. El texto viene a ser nuestra cadena principal de texto de donde vamos a extraer. En este caso vendría a ser la celda A29. Seleccionamos. Punto y coma. Luego el segundo argumento viene a ser la posición inicial, el cual viene a ser la posición de donde vamos a extraer. En este caso yo quiero extraer el género. Entonces vamos a contabilizar desde qué posición empieza el género. A ver, empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El guión sería 9 y el género 10. Entonces la posición inicial viene a ser 10. Ponemos 10. Punto y coma. Por último nos dice el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres queremos extraer a partir de la posición número 10? En este caso solo queremos un carácter. Entonces ponemos 1. Cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos el género. Miren, aquí está. Vamos a hacer el copiado ahora de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos el resultado. Como les dije, con esta función nosotros podemos extraer de cualquier posición. Podemos extraer también de la posición izquierda o de la posición derecha. Vamos a ver cómo se extrae de la posición izquierda. Voy a borrar estos datos y me voy a ubicar en la celda B29. Escribimos igual y luego la función extrae. Ahí está. Hacemos doble clic. Empecemos. En este caso nosotros vamos a extraer el número del DNI. Entonces el primer argumento viene a ser el texto, el cual viene a ser la cadena principal de texto de donde vamos a extraer, que vendría a ser la celda A29. Punto y coma. Luego nos dice la posición inicial. ¿A partir de qué posición nosotros queremos extraer? Como queremos extraer a partir del lado izquierdo, entonces la posición inicial vendrá a ser 1. Punto y coma. Luego nos dice cuántos caracteres queremos extraer a partir de la posición número 1. A ver, vamos a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ponemos 8. Cerramos paréntesis y eso sería todo. Enter. Y ahí tenemos el número del DNI. Por último haremos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos el resultado. Hasta el momento hemos visto 3 funciones. La función izquierda, la función derecha y la función extrae. La función izquierda extrae una cierta cantidad de caracteres contados a partir del lado izquierdo. La función derecha extrae cierta cantidad de caracteres, pero contados a partir del lado derecho. Y por último, la función extrae nos va a permitir extraer ciertos caracteres de cualquier posición. ¿Ok? Debemos tener bien claro esas 3 funciones. Veamos la siguiente función. La siguiente función que vamos a conocer viene a ser la función concat. La función concat nos va a permitir unir texto de varias celdas en una sola. Esta función está disponible en Excel 2019. Para las personas que tienen Excel 2016 hacia abajo, está disponible la función concatenar. La función concat y la función concatenar son las mismas. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es el funcionamiento de esta función. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es unir en la columna D el apellido paterno, el apellido materno y el nombre. Entonces, nos ubicamos en D41, escribimos igual.
Luego la función concat. Ahí está. Abrimos paréntesis. Los argumentos de esta función vienen a ser los textos que vamos a unir. En este caso, el primer texto que vamos a unir viene a ser el apellido paterno. Entonces seleccionamos A41. Punto y coma. Ahora, al apellido paterno lo vamos a unir con el apellido materno, pero entre ellos debe existir un espacio para que no estén pegados. Entonces, al apellido paterno lo vamos a unir con un espacio en blanco. Abrimos comillas, presionamos la tecla de la barra espaciadora y otra vez comillas. Punto y coma. Luego lo que haremos es concatenar con el apellido materno. Ahí está. Punto y coma. En el siguiente argumento, nuevamente, vamos a unir al apellido materno con un espacio en blanco. Entonces abrimos nuevamente comillas, presionamos la tecla de la barra espaciadora y nuevamente comillas. Punto y coma. Y por último, el tercer texto que vamos a concatenar, que vendría a ser el nombre. Seleccionamos C41. Y eso vendría a ser toda la fórmula. Cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos el resultado, miren. Ahí está. Pasemos ahora a la siguiente función. Función unir cadenas. La función unir cadenas también nos va a permitir unir textos de varias celdas en una sola. Esta función está disponible a partir de Excel 2019. ¿Ok? Veamos un ejemplo para entender mucho mejor cómo es el funcionamiento de esta función. En esta hoja de cálculo tenemos el mismo ejemplo de la función anterior. Miren, en la columna A tenemos el apellido paterno, en la columna B el apellido materno, en la columna C el nombre y en la columna D vamos a unir el apellido paterno con el apellido materno y con el nombre. Entonces, nos ubicamos en la celda D52. Escribimos igual. Luego la función unir cadenas. Ahí lo tenemos. Hacemos doble clic. El primer argumento de esta función viene a ser el delimitador, el cual viene a ser mediante qué va a estar separado nuestros textos. En este caso nosotros vamos a separar nuestros datos mediante un espacio en blanco. Entonces nuestro delimitador será un espacio. Entonces abrimos comillas, presionamos la tecla de la barra espaciadora y otra vez comillas. Eso vendría a ser nuestro primer argumento. Punto y coma. En el segundo argumento nos pide ignorar vacías. Ahí vamos a poner verdadero o falso. Pondremos verdadero si vamos a ignorar las celdas vacías y pondremos falso si vamos a incluir las celdas vacías. En este caso vamos a ignorar las celdas vacías. Entonces ponemos verdadero. Punto y coma. Luego viene texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y así sucesivamente, los cuales vienen a ser los datos que vamos a unir. Podemos seleccionar celda por celda. Por ejemplo, el primer dato que vamos a unir viene a ser el apellido paterno. Entonces seleccionamos A52, punto y coma. Luego el apellido materno, punto y coma. Y por último el nombre. O también podemos seleccionar en forma de rango. Miren, voy a borrar hasta ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar desde A52 hasta C52. Eso sería todo. Cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos el resultado. Por último, lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y listo. Eso sería todo con respecto a la función unir cadenas. Pero no son las únicas formas de unir texto de varias celdas en una sola. Existen 5 formas de hacerlo. Si quieren saber el resto de las formas, en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan ir a verlo. Además, si quieren saber cuál es la diferencia entre las funciones concat y concatenar, también en la descripción les voy a dejar un link. Ahora sí, continuemos. Pasemos a la siguiente función. La siguiente función viene a ser la función largo. Esta función nos devuelve el número de caracteres que hay en una cadena de texto.
¿Ok? Es una función muy sencilla que vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nosotros, desde el rango A64 hasta A67, tenemos algunos datos. Y lo que vamos a hacer en la columna B es determinar cuánto es el número de caracteres de cada cadena de texto. Entonces, nos ubicamos en la celda B64. Escribimos igual. Luego la función, en este caso, largo. Ahí está. Hacemos doble clic. Esta función tiene un único argumento que viene a ser el texto. Entonces, nuestro texto será la celda A64. Seleccionamos. Eso vendría a ser todo. Cerramos paréntesis y Enter. Y como resultado nos da 10. A ver, vamos a comprobarlo. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, el espacio en blanco, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, es correcto. Por último, lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos el número de caracteres que le corresponde a cada texto. Como podrán observar, si a esta función lo trabajamos de forma individual, no nos va a dar muchos resultados. Pero esta función se vuelve más poderosa cuando nosotros lo combinamos con otra función. Como es el caso, podemos utilizar conjuntamente con la función derecha, con la función izquierda, con la función extrae o con alguna función que necesitemos. Ahí sí, esta función va a tomar una importancia. ¿Ok? Pasemos a la siguiente función. La función minus nos va a permitir convertir letras que están en mayúscula o con nombre propio a minúsculas. ¿Ok? Esta función es sumamente fácil, pero es necesario conocerla, ya que en algún momento lo podemos utilizar. Veamos el ejemplo. En la columna A, nosotros tenemos datos de algunos nombres y apellidos, en la cual, como podrán observar, los datos están en mayúscula, están en minúscula, y aquí tenemos datos que están entreverados, están en minúscula y mayúscula. Y lo que vamos a hacer es convertir estos datos a minúsculas. Entonces nos ubicamos en la celda B76. Escribimos igual. Luego la función minus, paréntesis. El único argumento de esta función viene a ser el texto, el cual viene a ser el texto que queremos convertir. En nuestro caso será la celda A76. Cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos el resultado. Hemos logrado convertir los datos que están en mayúscula a minúsculas. ¿Ok? Por último, lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos el resultado. Pero miren, ¿qué pasaría si ahora ustedes quieren hacer lo contrario? Quieren convertir los datos que están en minúscula a mayúscula. Para eso vamos a ver la siguiente función. La siguiente función viene a ser la función mayús. Lo que hace esta función es convierte letras que están en minúscula o en nombre propio a mayúsculas. Veamos un ejemplo. Aquí nosotros en la columna A tenemos nombres y apellidos de algunas personas que, como podrán apreciar, están en minúscula. Y lo que vamos a hacer es convertir estos datos a mayúscula. Entonces nos ubicamos en la celda B88. Escribimos igual. Luego la función, en este caso mayúscula. Paréntesis. El único argumento de esta función viene a ser el texto que queremos convertir. En nuestro ejemplo será la celda A88. Seleccionamos, cerramos paréntesis y eso sería todo. Presionamos Enter. Y miren, hemos logrado convertir los datos que estaban en minúscula a mayúscula. Por último, lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí lo tenemos. Ya hemos visto cómo convertir los datos de mayúscula a minúscula y los datos de minúscula a mayúscula. Y ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros si queremos convertir la primera letra de cada texto a mayúscula y el resto en minúscula? Para ello vamos a ver la siguiente función. Función non propio.
La función non-propio nos va a permitir convertir la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto de las letras en minúscula. Veamos un ejemplo. Nosotros en la columna A, desde el rango A100 hasta A103 tenemos algunos datos. Podrán apreciar que los datos están en mayúscula, están en minúscula y también tenemos datos entreverados. Y lo que vamos a hacer nosotros es convertir todos estos datos a nombre propio. Entonces nos ubicamos en B100. Escribimos igual. Luego la función non-propio. Ahí lo tenemos. Hacemos doble clic. El único argumento de esta función viene a ser el texto, el cual viene a ser el texto que queremos convertir. En nuestro caso será la celda A100, esta celda de aquí. Cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos los datos convertidos a nombre propio. Miren, la primera letra de cada nombre y apellido están en mayúscula y el resto están en minúscula. ¿Ok? Ahora lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos a todos los datos convertidos a nombre propio. Función espacios. Lo que hace la función espacios es quitar los espacios de una cadena de texto que están por demás, a excepción de los espacios que debe existir entre cada palabra. Veamos un ejemplo. Aquí en la columna A, desde el rango A112 hasta A115 tenemos algunos datos. Miren, aquí por ejemplo tenemos el dato de Excel 2021. Podrán apreciar que en el principio y en el intermedio tenemos espacios que están por demás. Lo mismo sucede con alguno de estos datos. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esos espacios que están por demás. Siendo así nos ubicamos en la celda B112. Escribimos igual. Luego la función espacios. Ahí está. Hacemos doble clic. El único argumento de esta función viene a ser el texto, el cual viene a ser la cadena de texto de donde vamos a quitar los espacios. En nuestro caso será la celda A112. Seleccionamos, cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos el resultado. Miren, ya quitó este espacio que estaba por demás y también este espacio que estaba por demás. Vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas y vemos qué es lo que sucede. Y miren, ahora sí se corrigió toda la cadena de texto. Está de manera correcta. La siguiente función viene a ser la función limpiar. Lo que hace esta función es elimina de un texto los caracteres ASCII que no se pueden imprimir. ¿Qué entendemos por caracteres ASCII que no se pueden imprimir? Por ejemplo, si nos ubicamos en la celda A123, podemos observar que en la parte inicial de esta cadena de texto y en la parte final tenemos caracteres en forma de rectángulo. Dichos caracteres son caracteres no imprimibles. ¿Por qué son llamados no imprimibles? Porque nosotros en esta hoja de cálculo lo podemos observar. Pero cuando nosotros realizamos una impresión de esta hoja de cálculo, dichos caracteres no se van a imprimir. Y ahora la pregunta, ¿y por qué aparece en nuestra hoja de cálculo estos caracteres? Eso se debe generalmente cuando nosotros descargamos o traemos datos de una página web. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar dichos caracteres? Para ello vamos a utilizar a la función limpiar. Siendo así nos ubicamos en la celda B123. Escribimos igual. Luego la función, en este caso, limpiar. Ahí está. Hacemos doble clic. El único argumento de esta función viene a ser el texto que queremos limpiar. En este caso, mi cadena de texto viene a ser A123. Entonces seleccionamos A123, cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos a nuestra cadena de texto sin los caracteres no imprimibles, limpios. A ver, ahora lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí está el resultado final. Pero miren, si nos ubicamos en la celda B123, podemos observar que tenemos espacios en blanco que están por demás.
También en la celda B126 tenemos espacio que están por demás. Entonces, a esta función lo podemos utilizar conjuntamente con la función espacios para que trabaje de manera más eficiente. Por ejemplo, nos ubicamos en B123 en nuestra primera fórmula, hacemos doble clic. Y ahora ponemos el cursor después del signo igual. ¿Ok? Luego vamos a utilizar la función espacios. Digitamos espacios. Luego paréntesis. Ahí está. El argumento de esta función espacios viene a ser el siguiente. Si yo hago clic en el argumento de esta función, miren aquí donde dice texto, me selecciona toda la función limpiar. ¿Ok? Entonces ya tenemos el argumento de la función espacios. Lo único que haremos es ubicarnos en la parte final y cerrar paréntesis. Listo. Presionamos Enter. Ahora sí nuestros datos están corregidos de forma correcta. ¿Ok? Solo hay un espacio entre texto y texto. Por último, hacemos un copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y miren, ahí están nuestros datos limpios. La siguiente función viene a ser la función sustituir. La función sustituir lo que hace es sustituye un texto por otro en nuestra cadena de texto. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos datos. Tenemos el dato de Word, Microsoft Word, Word y Project y por último Tips en Word 2021. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar el texto Word por Excel. Podrán observar que Word está en diferentes posiciones. Aquí está en la primera posición. En el segundo dato se encuentra en otra posición. En el tercero de igual manera está en la primera posición. Y en el cuarto dato empieza de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la novena posición. Entonces, si tenemos datos que queremos sustituir y se encuentran en diferentes posiciones, entonces vamos a utilizar la función sustituir. Siendo así nos ubicamos en la celda B134. Escribimos igual, luego la función sustituir. Ahí está, hacemos doble clic. El primer argumento de esta función viene a ser el texto. El texto viene a ser nuestra cadena principal en donde vamos a sustituir. En este caso nuestra cadena principal viene a ser esta celda. A134. Seleccionamos. Punto y coma. Luego el segundo argumento viene a ser el texto original, el cual viene a ser el texto que queremos sustituir o reemplazar. En este caso yo quiero sustituir el texto Word. Entonces abrimos comillas y digitamos Word. Ojo, tenemos que digitar tal cual se encuentra en nuestra cadena principal. Si está en mayúscula, pondremos en mayúscula. Si está en minúscula, en minúscula. Caso contrario, no nos va a reconocer y nos va a dar como resultado el mismo dato. ¿Okay? Ahí está, punto y coma. Luego, el tercer argumento viene a ser el texto nuevo, el cual viene a ser el texto que va a reemplazar a Word. En este caso lo vamos a reemplazar por Excel. Entonces abrimos comillas y digitamos Excel. Ahí está. Otra vez comillas. Eso vendría a ser toda la fórmula. Cerramos paréntesis y Enter. Y ahí tenemos el primer dato cambiado. Estaba Word y ahora lo hemos reemplazado por Excel. A ver, vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y miren, efectivamente, en todas las celdas ha cambiado al texto Word por Excel. Ahí está. La siguiente función viene a ser la función reemplazar. Esta función nos va a permitir reemplazar cualquier texto que aparezca en una ubicación específica dentro de una cadena de texto. Por ejemplo, aquí nosotros en nuestros datos tenemos algunos números de DNI. Y por motivos de privacidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar a los 4 caracteres intermedios. A estos 4 caracteres que estoy seleccionando, lo vamos a reemplazar por un asterisco. Lo mismo haremos para el siguiente DNI. Vamos a reemplazar los 4 caracteres que están en el medio, lo vamos a reemplazar por asterisco.
Entonces, nos ubicamos en la celda B145. Escribimos igual. Luego la función reemplazar. Ahí está. Hacemos doble clic. El primer argumento de esta función viene a ser el texto original, el cual viene a ser nuestra cadena de texto en donde vamos a reemplazar. En este caso, en nuestro ejemplo será la celda A145. Punto y coma. Luego, el segundo argumento viene a ser el número inicial. En este caso, yo quiero reemplazar los 4 caracteres intermedios. Entonces vamos a contabilizar desde qué carácter empieza. A ver, 1, 2, 3. Empieza a partir del tercer carácter. Entonces en el número inicial ponemos 3. Punto y coma. En el siguiente argumento nos dice el número de caracteres. A partir de la tercera posición, que es el número 1, ¿cuántos caracteres queremos reemplazar? A ver, vamos a contabilizar. 1, 2, 3, 4. Entonces ponemos 4 caracteres. Punto y coma. Y por último nos dice el texto nuevo. A esos 4 caracteres, ¿por qué texto queremos reemplazar? En este caso dijimos que lo vamos a reemplazar por un asterisco. Entonces, como se trata de un texto, abrimos comillas y digitamos el asterisco. Otra vez comillas. Eso vendría a ser toda la fórmula. Cerramos paréntesis y enter. Y ahí tenemos el resultado. Hemos logrado reemplazar a los 4 caracteres intermedios, hemos reemplazado por un asterisco. Vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y de manera correcta hemos logrado reemplazar en todos los DNIs. Ahora, muchas de las personas me preguntan lo siguiente. ¿Y cuál es la diferencia entre las funciones sustituir y reemplazar? Si quieren saber cuál es la diferencia entre estas dos funciones, en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan ir a verlo. Pero de forma breve les voy a decir cuál es la diferencia. La función reemplazar lo que hace es reemplaza en una ubicación específica. En este caso nosotros le hemos dicho a Excel que nos reemplace a partir del tercer carácter. A partir del tercer carácter le hemos dicho que nos reemplace 4 caracteres. Pero lo que hace la función sustituir es sustituye un texto y no le interesa la posición. No le interesa que está en la primera posición, en la segunda, en el medio o en el último. ¿Ok? Eso vendría a ser la diferencia. Veamos la siguiente función. La siguiente función viene a ser la función a repetir. Lo que hace esta función es repite un texto la cantidad de veces que nosotros queremos. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en la celda D156 y vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Estando en esa celda, escribimos igual. Luego la función a repetir. Ahí está. Hacemos doble clic. Esta función tiene 2 argumentos. El primer argumento viene a ser el texto, el cual viene a ser el dato que queremos repetir. En este caso, por ejemplo, vamos a repetir el número 2. Entonces, como es un número, no vamos a poner entre comillas. Pero si es un texto, ahí sí tenemos que poner entre comillas. Ponemos el 2. Punto y coma. Luego nos dice cuántas veces queremos repetir a este número. En este caso yo quiero repetir, por ejemplo, 5 veces. Ponemos 5. Cerramos paréntesis y enter. Y ahí tenemos. Lo que ha hecho Excel es repetir al número 2 5 veces. Teniendo en cuenta este pequeño ejemplo, vamos a utilizar la función repetir para realizar un gráfico de barras. Nosotros aquí en la columna A tenemos algunas ventas y lo que vamos a hacer es representar estas ventas en un gráfico de barras. Entonces nos ubicamos en la celda B156, escribimos igual, luego la función repetir, paréntesis. El primer argumento ya sabemos que viene a ser el texto que queremos repetir. En este caso vamos a repetir lo siguiente, abrimos comillas. Y ahora vamos a presionar las combinaciones de las teclas Alt más 219 y nos va a insertar este carácter.
Si en caso no les funciona, pueden presionar Alt más 987 y les va a insertar otro carácter similar, comillas, punto y coma. Ahora en el segundo argumento nos dice cuántas veces queremos repetir a este carácter. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, 4 y presionamos Enter, nos va a mostrar ese carácter 4 veces, pero como podrán apreciar se forma o se muestra en forma de barra. Entonces volvemos a la fórmula, hacemos doble clic. Este número 4 tiene que estar relacionado con las ventas. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, miren, voy a borrar al número 4, ahí está, y vamos a seleccionar las ventas, ahí está. Con esto lo que le estamos diciendo a Excel es lo siguiente. Excel, quiero que me repitas este carácter de aquí 1.140.000 veces. Va a ser demasiado largo el gráfico. Entonces lo que haremos es dividir. Dividimos entre. Por ejemplo, vamos a poner entre 1.000.000. Ahí está. Ustedes, de acuerdo a los datos que tengan, van a hacer la división. Van a ir probando poco a poco. En este caso yo estoy dividiendo a las ventas entre 1.000.000. A ver, vamos a presionar Enter. Y miren, ahora sí se nos muestra un gráfico pequeño. A ver, está muy pequeño. Vamos a aumentar un poquito más. A ver, en vez de 1.000.000 vamos a dividir entre 500.000. Ahí está, 500.000. Enter. Ahora sí nuestro gráfico está mucho mejor. Ahora lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y miren, ahí tenemos nuestro gráfico. También lo que podemos hacer es cambiar de color. Seleccionamos y le podemos dar un color, por ejemplo, le vamos a dar un color naranja. Ahí está. También lo que podemos hacer con esta función es realizar gráficos pero con emojis. O también tenemos otras opciones de realizar gráficos utilizando esta función. Si quieren saber cómo se realiza eso, en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan ir a verlo. Y también lo que podemos hacer con esta función es utilizar la función repetir en vez de anidar varias veces a la función sí. Si quieren saber cómo se hace, toda la información en la descripción del video. Ahora sí, pasemos a la siguiente función. La siguiente función viene a ser la función encontrar. La función encontrar lo que hace es devolvernos la posición inicial de una cadena de texto o de un carácter dentro de otra cadena de texto. Además, esta función hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Veamos un ejemplo para entender mucho mejor a esta función. Nosotros aquí en la columna A tenemos algunos datos de nombre y apellido. Y lo que vamos a hacer es encontrar la letra E mayúscula. Entonces, nos ubicamos en la celda B168. Escribimos igual. Luego la función encontrar. Ahí está. Hacemos doble clic. El primer argumento de esta función viene a ser el texto buscado. En este caso nosotros queremos buscar o encontrar a la letra E mayúscula. Entonces abrimos comillas y digitamos la letra E mayúscula. Ahí está. Otra vez comillas. Eso vendría a ser nuestro primer argumento. Punto y coma. El segundo argumento viene a ser dentro del texto. ¿Dentro de qué texto queremos encontrar o buscar la letra E? En este caso, en nuestro ejemplo, será esta celda, A168. Eso vendría a ser todo. Cerramos paréntesis y Enter. Y miren, nos da como resultado el número 1. Eso nos quiere decir que la letra E se encuentra en la primera posición. A ver, vamos a comprobarlo. Y efectivamente, la letra E está en la primera posición. Ahora lo que haremos es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y miren, en la fila 169 nos arroja error. Eso se debe a lo siguiente, a que esta función hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Aquí nosotros en nuestros datos tenemos la letra E, pero están en minúscula.
La siguiente función viene a ser la función hallar. La función hallar tiene la misma definición y la misma sintaxis que la función encontrar. Estas dos funciones, tanto encontrar como hallar, son las mismas, pero tiene una única diferencia. La función encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero esta función hallar no distingue entre mayúsculas ni minúsculas. Eso viene a ser la única diferencia. El resto es el mismo. Vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor a esta función. Miren, aquí tenemos el mismo ejemplo. Aquí tenemos el nombre y apellido. Y lo que vamos a hacer es hallar la letra E mayúscula. A ver, nos ubicamos en la celda B179, escribimos igual, luego la función hallar, paréntesis. El primer argumento ya sabemos que viene a ser el texto buscado. En este caso queremos buscar la letra E mayúscula. Entonces abrimos comillas y digitamos la E mayúscula. Otra vez comillas. Eso vendría a ser el primer argumento. Punto y coma. Luego nos dice dentro del texto. ¿Dentro de qué texto nosotros queremos buscar a la letra E mayúscula? En este caso yo quiero buscar dentro de esta cadena de texto. Seleccionamos entonces A179. Y eso vendría a ser todo. Cerramos paréntesis y Enter. Y efectivamente nos arroja 1. A ver, vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y miren, ya no nos muestra error. En el ejemplo anterior ustedes han visto que aquí nos mostraba error. Pero ahora no, miren. Lo que ha hecho Excel es buscar en esta cadena de texto la letra E. No le interesa si es que la letra E es mayúscula o minúscula. Por ello nos arroja la posición de la primera letra E que encuentra. En este caso, la primera letra E que encuentra es la que se encuentra en la posición número 5. Aquí está, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. La siguiente función viene a ser la función igual. Lo que hace esta función es comparar datos de dos celdas. Si en caso las dos celdas son iguales, nos da como resultado verdadero. Si en caso son diferentes, nos va a dar como resultado falso. Veamos un ejemplo. Aquí nosotros tenemos apellido 1 y apellido 2. Y lo que vamos a hacer es comparar. Vamos a ver si los apellidos se repiten. Entonces nos ubicamos en la celda C190. Escribimos igual. Luego la función igual. Ahí está, paréntesis. El primer argumento de esta función viene a ser el primer texto que queremos comparar. En este caso yo quiero comparar el apellido 1. Seleccionamos A190, punto y coma. Y el segundo argumento viene a ser el texto 2, el cual viene a ser el segundo dato que queremos comparar. En nuestro caso será B190. Ahí está. Cerramos paréntesis y Enter. Y nos da como resultado verdadero. Eso quiere decir que tanto el apellido 1 y el apellido 2 son iguales. ¿Okay? Vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí tenemos todos los resultados. Pero ojo, aquí debemos tener algo en cuenta. Miren, por ejemplo, en esta fila nos ha arrojado verdadero. Pero ¿qué pasaría si aquí a la primera letra, en vez de mayúscula, lo voy a poner H minúscula? De esta manera. Los dos datos parecerían lo mismo, Hinojosa, Hinojosa, pero aquí está en mayúscula y aquí está en minúscula. A ver, vamos a ver qué sucede. Presionamos Enter. Y miren, nos arroja falso. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación, debemos tener en cuenta esos casos. ¿Ok? Pasemos a la última función. Por último, hablemos acerca de la función valor. La función valor se usa para convertir un valor de texto a un valor numérico. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en la columna C, podemos observar el dato de los sueldos. Estos datos son un texto. Parecieran que son datos numéricos, pero no, son texto. ¿Cómo me doy cuenta que son texto? Número 1.
Cualquier dato numérico siempre está pegado al lado derecho, pero en este caso estos datos están pegados al lado izquierdo. La otra forma de darme cuenta es de la siguiente manera. Vamos a seleccionar los sueldos. Luego nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Y lo que vamos a hacer es darle el formato de moneda, un formato de moneda. Por ejemplo, el formato de contabilidad. Seleccionamos. Y miren, no pasa nada. No nos muestra el símbolo de la moneda. Eso se debe a que estos datos son texto. ¿Y cómo hacemos para convertirlo a datos numéricos? Para ello vamos a utilizar la función valor. Entonces nos ubicamos en la celda D201, aquí. Escribimos igual. Luego la función valor, paréntesis. El único argumento de esta función viene a ser el texto, el cual viene a ser el dato que queremos convertir. En este caso vamos a convertir este dato. Seleccionamos entonces C201. Cerramos paréntesis y Enter. Ahora sí, miren, podrán observar que ahora sí este dato se encuentra pegado al lado derecho de la celda. Ahora sí es un texto. Vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y ahí lo tenemos. Ahora sí, si nuevamente queremos darle un formato de contabilidad, veamos qué es lo que pasa. Nos vamos a Inicio, desplegamos y elegimos contabilidad. Y efectivamente, ahora sí acepta el formato que le estamos dando. ¿Ok? Bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.